Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Hoy vamos a hablar de algo que parece muy común, que acompaña a muchas personas, pero que tiene costos asociados de los cuales hablamos poco. Vamos a hablar de la migraña, que bien sabemos si es que debe o no ser reconocida como una patología en sí misma, pero además tiene costos familiares y económicos. Muchos pacientes muchas veces abandonan el tratamiento por la falta de acceso a él. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos visibilizar el costo familiar y económico que tiene la migraña? Es parte de lo que vamos a conversar y vamos a saludar de inmediato a Antonia Cancino. Ella es fundadora y presidenta del Club de la Migraña. Gracias por el contacto con CNN Chile. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por el interés en este tema. ¿Todo bien por acá? Ahora, no, muchísimas gracias también a ti por conectarte. En primer lugar, hablábamos de esta enfermedad. ¿Está reconocida hoy día como enfermedad? Y si no, ¿por qué es necesario hacerlo? Está reconocida como enfermedad neurológica y puede llegar a ser un dolor crónico. El problema es que no está bien reconocido dentro de, por así decirlo, la práctica médica, porque, por ejemplo, al momento de tener que dar una licencia médica, muchas veces no se describen todos los síntomas que pueden llegar a convertirla en una enfermedad tan discapacitante. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de pacientes que sufren el rechazo de sus licencias debido a este también poco conocimiento, pero desde hace ya varios años que está reconocida como una de las enfermedades neurológicas más invalidantes por la OMS y de hecho es el segundo dolor asociado a una enfermedad neurológica más discapacitante. Ahora, claro, sería súper bueno también poner entonces en perspectiva qué es la migraña desde el punto de vista que ustedes también nos puedan ayudar a definir, porque pareciera que muchas personas tienen en su mente que es simplemente un dolor de cabeza y que con el paso de las horas va a pasar. Pero la verdad que la escala de la migraña es distinta para las distintas personas que tienen o que viven o que sufren habitualmente ciertos estos episodios. ¿Cómo pueden llegar a ser en los casos más complejos incluso la migraña? Sí, como bien decías tú, la migraña es más que un dolor de cabeza y una manera fácil de reconocerla es que la migraña, a diferencia de la cefalea o del dolor de cabeza como lo conocemos, es que ataca o afecta a la mitad de la cara hacia un lado y siempre es un lado por así decirlo, de la cabeza o de la cara. Es un dolor súper pulsátil, es decir, que es como fuerte, como una aguja. Es algo latente dentro de la sien y el ojo. Y en el fondo lo que hay que entender es que la migraña viene con otros síntomas asociados o acompañan a este dolor de cabeza, que pueden ser náuseas, puede ser vértigo, pueden ser vómitos, puede ser neblina mental y por supuesto las auras, que son este previo aviso de la migraña que pueden incluso afectar la visión. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar un episodio de migraña? Eso depende mucho de la persona. La verdad es que con la migraña como que no hay nada cierto, todo depende de cada caso. Pero, por ejemplo, un estatus migrañoso que está dentro del sistema como tal, son 72 horas, más de 72 horas de dolor. Pero hay casos de pacientes que han tenido semanas, incluso meses de dolor seguido. Y ahí es importante entender que la migraña tiene etapas. Y en estas etapas se pueden entrelazar y puedes estar como entre que el inicio de un dolor juntándose con el final de un episodio, entonces es bien difícil lograr decir con seguridad esto se acaba en tantas horas o esto puede llegar a durar X minutos. Ahora bien, entremos al tema que nos convoca. Ustedes nos contactaban también porque hay algo que no sabemos, que es el alto costo del tratamiento para la migraña. Ahora, está reconocido como patología, entonces la pregunta es que los tratamientos tienen cobertura o no y por qué son tan elevados y por qué finalmente muchos de los pacientes tienen que abandonar el tratamiento para una patología que muchas veces es tan inhabilitante como es este tipo de episodios de migraña. Sí, los tratamientos no tienen cobertura al día de hoy y es principalmente porque los tratamientos para migraña en general son tratamientos que nacieron para la migraña porque se dieron cuenta que eran de otra enfermedad, ejemplo, depresión, epilepsia, algunos otros tipos de enfermedades y en el camino se dieron cuenta que esto podía ayudar a la migraña o a disminuir esos episodios y se empezaron a indicar para la migraña.
Entonces es difícil que de repente las aseguradoras o la ISAPRE o quien sea quien esté a cargo de esta administración de la parte de la salud lo reconozca porque ellos inmediatamente lo detectan como para otra patología. Hoy en día han llegado tratamientos que se han hecho específicamente para la migraña, pero esos tampoco están siendo reconocidos y yo creo que en parte se debe al poco uso que hay porque son muy pocos los pacientes que pueden acceder a estos tratamientos, en específico estos que son hechos para la migraña, porque para hacer una idea salen alrededor de 220.000, 250.000 pesos mensuales. Y para tú poder tener o decir Claro. esto te está haciendo bien, tienes que tener por lo menos 3 meses de tratamiento. Por lo tanto, ¿cuál es la batalla que ustedes hoy día impulsan? Me imagino que si ya está reconocida como patología, es que estos medicamentos que fueron creados tal vez por otro fin, pero que cumplen cierto los objetivos, un poco como lo que conocemos con otras moléculas que han sido diseñadas para algo, pero que tienen un impacto positivo en otras enfermedades también, sean reconocidas, o en este caso es el trabajo de las farmacéuticas que tienen que diseñar la misma molécula, o el mismo fármaco, pero en este caso para la migraña. ¿Cuál es la ruta en este caso? No, sí, este trabajo es un trabajo que tiene que ser multidisciplinario. La semana pasada estuvimos reunidos, de hecho, en un summit en que fueron responsables del MinSal, el director de FONASA, ex autoridades de salud también, médicos y la sociedad civil, que en este caso es representada por el Club de la Migraña como fundación. Y entre todos llegamos en el fondo como a la misma conclusión y es que falta visibilización en la sociedad primero para que sea comprendido, falta también que dentro de las guías clínicas o dentro de la misma organización del sistema de salud chileno se considere la migraña como un dolor crónico no oncológico, que es lo que realmente es cuando pasa a ser un dolor crónico. Y este reconocimiento de las medicinas o de los tratamientos viene también en parte cuando la enfermedad se hace más visible. Ahí obviamente como pacientes tenemos un trabajo de visibilizar, tocar puertas y también pensar que esto es un trabajo a largo plazo y trabajar con quienes nos extiendan la mano en esta tarea. Ustedes hicieron un estudio también, ¿cierto?, para poder poner en cifras aquello que hoy día estamos conversando. Y si nos pudieras contar también un poquito de esta radiografía Sí. sobre cuál es la prevalencia de la migraña en Chile y cuál es la realidad finalmente que tienen que vivir, cuántos tienen que dejar los tratamientos, cuántos viven, ¿cierto?, con migraña, etcétera. Sí, nosotros realizamos por segundo año consecutivo una encuesta anual al paciente, que esa la aplicamos a través de las redes del club, que son bastante grandes. Y dentro de esta encuesta que participaron en el 2025, participaron más de 2.100 personas, que es un número importante. Claro. Y dentro de las principales cosas que destacamos es que existe un alto porcentaje que no se siente comprendido en partes tan importantes como el trabajo. El 64% de las personas dijeron no sentirse comprendidas en su espacio de trabajo versus cuando es consultado por espacios familiares o de amistades, donde ese número también es un 60 y algo, pero en el fondo este es un positivo, por así decirlo. También vimos que dentro de los gastos mensuales están sobre, la mayoría sobre los 50.000 pesos, pero hay que considerar que para la migraña también, además del tratamiento farmacológico, hay que considerar también el tratamiento psicológico o terapias alternativas que muchas veces están indicadas para poder llevar los síntomas de la migraña. Y como último dato, bueno, la mayoría, más del 50%, dice perder entre 5 a 10 días al mes por un ataque de migraña, lo que es un número importante, ya que si lo llevamos o lo trasladamos a el presentismo y el ausentismo dentro del espacio laboral, este indica que hay mucho presentismo por parte de los trabajadores que sufren de migraña y eso a la larga se transcribe en un costo tanto para la sociedad como para el mismo sistema. De todas maneras, y por ahí leía que el 62% de los encuestados con migraña en Chile reportó que quisieron atención médica en migraña, pero tuvieron problemas para lograrlo. Y que hay Sí. falta de acceso a especialistas, los especialistas no hay especialistas dedicados específicamente a esta patología. ¿Qué pasa ahí en la falta de atención? Sí, la mayoría dijo, o sea, indicó en el fondo que había sido por motivos de acceso económico. En segundo lugar, porque no habían especialistas en su región. Lamentablemente, la mayoría Mm. de los especialistas de cefalea o en el fondo de migraña están en Santiago. Y la tercera opción, que en el fondo como que tuvo más participación o más respuesta, fue también que tenían problemas de movilización para poder tomar esa hora. Y eso también se puede decir en el fondo que
hay casos en que los trabajos no dan las facilidades para que las personas se atiendan. De repente los traslados tienen que ser durante horario laboral o incluso en horario de estudios para quienes están en la universidad, por ejemplo, y ahí tampoco existen facilidades. Entonces tenemos como estas tres esferas que están dando vuelta, y que yo diría que la última, que es esta posibilidad de trasladarse a la hora médica, es importante. Bueno, hay hartas deudas pendientes ahí, en todo caso, desde lo farmacológico, desde los reconocimientos, desde el acceso a especialistas, que pasa en esta y en tantas otras patologías, sobre todo, ¿cierto?, en regiones distintas a la metropolitana. Antonia, muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile. Muchas gracias a ti. Bueno, y esa es una deuda pendiente en un país tan centralista, ¿cierto? El poder acceder, entregar también las oportunidades, y nadie juzga a los especialistas que se quedan en Santiago, aquellas personas que migran desde las distintas regiones en busca de oportunidades. Bueno, son deudas que tenemos pendientes. Nosotros nos encontramos en una próxima entrevista aquí en CNN Chile.